Feliz sábado, hermanos. Gusto verlos después de una ausencia. Descansamos mutuamente, ¿eh? Ustedes de mí y yo de ustedes. Estoy jugando. Hermanos, este sábado vamos a comenzar una serie que quizás, no sé cuántos temas, ustedes saben que a mí me gustan las series, nos lleva hasta diciembre. Y nos vamos a enfocar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, 12 y 14. El enfoque de esta serie va a ser la iglesia o el pueblo de Dios en estos últimos días. El capítulo 10 nos dice cómo surge. El capítulo 12 de Apocalipsis nos da las características de esa iglesia. El capítulo 14 nos dice la misión que tiene esta iglesia. Y porque el Papa viene en septiembre aquí a Estados Unidos, pues vamos a incluir el capítulo 13 también. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Así que lo que vamos a estudiar hoy en día lo vamos a estar viviendo. Cuando lleguemos quizás a tocar apenas aterrizando el capítulo 13, yo creo el Papa ya estará acá, no sé, depende qué tan rápido vamos en estos capítulos, pero les prometo que hoy terminamos con el capítulo 10 de Apocalipsis y la próxima comenzamos del 12, 13 y 14 y quizás nos lleve hasta diciembre. Este miércoles también el Espíritu de Profecía dice que el tema de la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles en su veracidad. Y muchos no lo entienden. Y por eso vamos a estudiar Romanos, el libro de Romanos los miércoles, cuando me toque a mí. Así que este miércoles comenzamos el libro de Romanos en el capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Apocalipsis, el capítulo 10. Y tengan ahí abierto en Apocalipsis el capítulo 10. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana no sabemos, Señor, qué tanto vamos a durar en esta serie, pero ayúdanos a entender bien, porque estamos viviendo en tiempos proféticos que tú vienes pronto y debemos estar preparados. Querido Padre Celestial, al estudiar tu palabra en esta mañana, queremos que tu Santo Espíritu nos dirija. Y también queremos pedirte por los que nos están viendo, por el internet y los que nos van a ver, que tu Santo Espíritu también los dirija. En el nombre de Jesús. Amén. El mes pasado, la Iglesia Adventista hizo noticias nacionales, headlines. El Washington Post habló de la reunión de la Conferencia General en San Antonio y que la iglesia iba a decidir si iba a permitir a las divisiones hacer sus propios votos en cuanto a la ordenación de la mujer. Esa fue una noticia. La segunda noticia que causó notas nacionales fue en julio 27 de este año, en este mes, el mes pasado, en el Pew Research Center,
la iglesia adventista salió en las notas nacionales como la iglesia más diversa, racial, étnica y lingüísticamente aquí en los Estados Unidos. Y comparando a las demás iglesias, los mormones, las iglesias de Dios que eran 90%, 95% afroamericanos, la iglesia mormona 90% anglosajones, y así las católicos 57 anglosajones, 37 latinos y casi ningún afroamericano. Pero y todas las demás eran así, bien drásticamente racial y étnicamente divididas. Pero cuando llegan, y aún los musulmanes tienen más variación que todas estas denominaciones y algunos budistas, pero la que estaba radicalmente diversificada, de mucha diversidad racial, étnica, lingüísticamente, solamente aquí en los Estados Unidos, era la iglesia adventista. Y vamos a ver, porque ese fue el mandato que Dios les dio a la iglesia adventista. Saben que hace más de 100 años el mundo, cuando se reunieron los cristianos del mundo, ellos mismos se dividieron el mundo. Los metodistas nos dijeron: esta parte de África va a ser nosotros. Los presbiterianos, esta parte de Asia de nosotros. Y cada quien de las denominaciones cristianas se dividió el mundo para no pelear entre ellos. Ellos dijeron: nosotros somos cristianos, de todos modos vamos a cooperar y dividirnos el mundo. Y trataron de invitar a la iglesia adventista, pero la iglesia adventista dijo: no. Dios nos ha dado un cometido muy especial. No quiero un pedacito del mundo, yo quiero todo el mundo, porque la iglesia tiene una comisión de parte de Dios de predicar a cada pueblo, lengua, tribu, nación, todo el globo terráqueo. Esa es la misión de la iglesia adventista. Y la iglesia adventista, comparada con las denominaciones mundialmente, es la que está en todas partes del mundo. La única que le gana es las Naciones Unidas, por 4 países. Así que nos falta un poquito todavía. Déjenme compartir algunos textos de la pluma inspirada antes de leer el capítulo 10 de Apocalipsis, porque es importante que ustedes sepan que nosotros vamos a una cita. ¿Tú las tienes? No, tengo algunas, no todas, pero a ver. Algunos piensan que la iglesia va a caer, algunos piensan que se va a desbaratar, algunos piensan que quizás no es esta, quizás es otra. Bueno, vamos a regresar luego a Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Después de esta, según la Biblia, no hay otra. Aquí termina. Dice Mensajes Selectos, ahí está la página: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no, ¿qué? Caerá. Ella permanece en pie. Vamos a otra cita. Sé que el Señor ama a su iglesia. ¿Y qué iglesia se está refiriendo ella? A la iglesia adventista del séptimo día, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores
y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Otra cita: se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. ¿Quién es el tesoro especial de Dios? El tesoro especial de Dios, dice, los adventistas. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Va a haber otra iglesia después de esta? No. Y aunque quieran decirte y llevarte de esta iglesia a otra, de antemano ella te está diciendo lo que va a pasar contigo. Engaños mayores van a venir para ti. La proclamación de la verdad es nuestra obra. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar. Hasta ahí llegó. Bueno, nada debe de desviar a la iglesia de ella. Yo lo tenía en inglés, esa es la traducción. Nada nos debe de desviar de la proclamación de los tres ángeles. Esta es el pueblo remanente de Dios. ¿No dicen amén? La pregunta es: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué el Señor nos trajo en la existencia? Para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Si no lo estamos proclamando, no estamos cumpliendo la misión de Cristo Jesús. Por eso cuando lleguemos al capítulo 14 nos vamos a espaciar muy bien, porque en este momento es lo que cada uno de ustedes, si te llamas adventista del séptimo día, tiene que estar haciendo. Cada uno. Y para eso vamos a estudiarlo bien. Pero esta mañana vamos a Apocalipsis, el capítulo 10, para entender muy bien la manera en que surgió este movimiento. Dice Apocalipsis, el capítulo 10 y el versículo 1, dice: vi descender del cielo a un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y cuando empezamos a ver esta descripción de un ángel fuerte, vemos que la descripción de este versículo 1 es la misma descripción de Jesucristo en Apocalipsis, el capítulo 1. La misma descripción, con los pies como columna de fuego, como la cabeza, el rostro como el sol. No hay duda que este ángel, y la palabra ángel en griego quiere decir mensajero, este mensajero es Cristo Jesús. Porque si seguimos leyendo, vamos a ver que jura por el Altísimo. Y ya se nos dijo a nosotros que y los seres criados no pueden jurar por el Altísimo. El único que puede jurar por el Altísimo es Dios mismo. Vamos a leer el versículo 2, dice, tenía en su mano
un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Tiene un librito abierto. Y según Apocalipsis, nos dice la interpretación de Apocalipsis que el mar son ¿qué? Muchedumbres, pueblos, naciones. Pone un pie sobre, vamos a decir, sobre áreas donde está populosamente o muchos habitantes, y luego una área seca donde no está muy habitado. El simbolismo es que lo que va a proclamar este ángel tiene efectos que va a cubrir toda la tierra, donde hay gente, a donde hay poquita gente, donde hay mucha gente, donde hay menos gente, va a cubrir toda la tierra. Y tiene un librito abierto. Ahora nosotros entendemos que Daniel, como estudiamos en 5 minutos esta mañana, Daniel y Apocalipsis están relacionados. ¿De qué librito está hablando? Vamos a Daniel el capítulo 12, porque allí nos habla de otro libro. Daniel el capítulo 12 y el versículo 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aquí se le instruye a Daniel que cierre el libro o lo selle. Versículo 9: y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y cuando comienza ese tiempo del fin, según las profecías de Daniel 7 y Daniel 8:14, que es la profecía de largo tiempo, Daniel 8:14 nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego será purificado el santuario. Nos habla de esa profecía larga, pero el tiempo del fin, según Daniel capítulo 7, versículos 23 al 25, cuando hacemos el tiempo que habla del versículo 25, tiempos y medio tiempo, vemos en la escritura, y aquí estamos corriendo, que empieza desde el 538, cuando este cuerno pequeño de Daniel 7 empieza su poder absoluto sobre la tierra, y se le da 1260 años de poder, que termina en el 1798, cuando sufre la herida mortal, cuando el Vaticano o el Papa es llevado cautivo del Vaticano a Francia por el general Berthier. Y el tiempo del fin comienza desde el 1798 en adelante. Cuando Martín Lutero estudia Apocalipsis, estudia Daniel, no lo puede entender, porque no era tiempo. Y él mismo decía: esto no es libro inspirado. Pero el Señor mismo lo había dicho: no ha llegado el tiempo de entender estas profecías, pero se va a saber. Esperaríamos que después del año 1798, como dice Daniel, que la ciencia iba a aumentar. No solamente la ciencia como la conocemos hoy en día, de los teléfonos y los satélites, sino contextualmente está hablando de la ciencia, de entender esta profecía, del conocimiento, de entender. Vamos a ir aumentando el entendimiento de estas profecías, porque como les dije en la mañana, las profecías se entienden mejor cuando ya pasaron, porque mientras estás envuelto en ella es bien difícil discernirlas. Y por eso dice que va a ir en aumento la ciencia sobre estas profecías de Daniel, el capítulo 11 que estudiamos en esta mañana. Esperaríamos que se entendiera ahora esa profecía de largo tiempo que comienza
en el capítulo 8 de Daniel. Y en el versículo 12 le dice, cierra, no se va a entender de aquí hasta adelante, hasta el tiempo del fin. Después del 1798 se va a entender esta profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Y claro, hubo gente que lo entendió. Aquí en Estados Unidos, en el 1818 en adelante, casi un periodo de 10 años, salió aquí en Estados Unidos Guillermo Miller, allá en Sudamérica Lacunza, en Inglaterra Riley, en Alemania Wolf, que entendieron las profecías y empezaron a hacer los cálculos en historias y se dieron cuenta que los 2300 días que Daniel dice, ¿cuándo comienzan? Y comienzan en el año 476 con el edicto de reconstruir a Jerusalén. Y le sumas 2300 días y vas hasta el 1844. Y cuando ellos leyeron que el santuario iba a ser purificado, ellos dijeron, va a ser purificada la tierra. Y empezaron a predicar y a decir, Cristo viene. Y no era una denominación, eran muchas denominaciones, porque los cristianos de muchas denominaciones que estaban ahí, entre ellos los católicos, los metodistas, estaban ahí los presbiterianos, los bautistas, empezaron a leer la escritura y la entendieron y dijeron que Jesús venía en el año 1844, y a ellos se les llamó adventistas. No existía la iglesia adventista. A los que creían que Jesús venía ya inminente, se les llamó adventistas y representaban muchas denominaciones. A veces se nos acusa a nosotros que nosotros pusimos la fecha de la venida, de la segunda venida de Cristo. Pero no, porque la iglesia no fue organizada hasta el año 1863. Los que les pusieron la fecha fueron los adventistas, que se les llamaban, pero que representaban muchas denominaciones. Vamos a leer en capítulo 10 lo que sigue diciendo. Apocalipsis 10 y el versículo 2. Tenía en su mano un librito y este librito estaba abierto. Ahora Jesucristo lo abre. Llega el tiempo de entender ese libro que estaba sellado y tiene un mensaje para todo el mundo. El versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león. Todas las características de Apocalipsis 1 de Cristo Jesús. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ay, hermanos, en el libro Evento de los Últimos Días nos dice que en esta época se va a entender las cosas, los mensajes que emitieron los 7 truenos. Cuando lleguemos a esa parte en el Evento de los Últimos Días, vamos a saber ese mensaje. No lo escribió, porque fíjese lo que dice. Cuando los 7 truenos, versículo 4, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Elena G. de White en el Evento de los Últimos Días dice, cuando lleguemos ahí, que en estos días el Espíritu Santo se va a derramar y nosotros vamos a saber los mensajes de estos 7 truenos. Mensajes especiales para el pueblo de Dios en esta época. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Un ser criado no puede jurar por Dios. Es Cristo Jesús. Y él dice que crió el cielo y las cosas
que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En otras palabras, aquí Jesucristo está diciendo: el tiempo del fin ha comenzado cuando se termina la profecía del librito, que era una profecía de tiempo de 2300 años, porque la profecía nos dice que el Señor les dice: te he dado un día por año en la interpretación bíblica de las profecías. Y el Señor declara: de aquí en adelante no va a haber ninguna otra profecía de tiempo. No va a haber otra profecía de tiempo. No podemos calcular cuándo es que Jesús va a venir. Ya no se acabaron las profecías de tiempo. Lo que nos dice el Señor Jesús es que de aquí en adelante Él puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Versículo 7. Esto está muy interesante. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es el séptimo ángel de la trompeta, de la séptima trompeta, dice: el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios, nos dice la Biblia, el evangelio externo que estuvo como un misterio para el ser humano, con un misterio para aún los ángeles que no entendieron muy bien el evangelio hasta que lo vieron a Cristo crucificado en la cruz, que entendieron muy bien el carácter de Satanás y el carácter de Dios, a diferencia del carácter de Satanás, que todavía es un misterio que se está revelando, pero el misterio se consumará. El evangelio se va a terminar de predicar en estos días. Versículo 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y aquí él está representando a nosotros. Juan, versículo 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Acuérdense que no todo Daniel estaba sellado. Sabemos que Daniel 1 no estaba sellado cuando llegan a Babilonia, 2 tampoco está sellado. Dios le da la interpretación a Nabucodonosor. Daniel 3 no está sellado, 4, 5 no. La porción bíblica de Apocalipsis 8, 14 en adelante, esa sí estaba sellada. Y ahora él lo toma. Versículo 9: y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y en la historia ocurrió así. Cuando llegó el tiempo de ingerir, de devorar este librito, esta profecía de los 2300 días, y el santuario iba a ser purificado, empezaron a entender. Y nada malo con la fecha, los cálculos que sacaron fueron exactos. Después de muchos cálculos, después el último cálculo, octubre 22, 1844, nada mal con ese cálculo. Dios estaba guiando a los que estaban estudiando las profecías. Lo único que pasó es que se equivocaron. Se dejaron llevar por lo que el mundo cristiano creía en aquellos tiempos, que el santuario era la tierra. Y lo que iba a ser purificado era la tierra, que Jesús iba a venir. Pero la Biblia, Hebreos, Apocalipsis, Éxodo, Levítico, nos hablan de que hay un santuario celestial. Y es la única iglesia en el mundo que predica del santuario celestial, que entiende las profecías
del santuario celestial. Nadie más lo entiende. Se quedaron chasqueados, pero al principio fue dulce, porque cuando recibieron y entendieron la noticia de que Jesús iba a venir, la gente vendía sus propiedades, la gente dejaba sus trabajos y decía: Cristo va a venir. ¿Para qué vamos a seguir la vida si Cristo ya va a venir? Y fue una atmósfera tan dulce, llena de amor, la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, ese periodo. Pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844 y no vino Cristo Jesús, quedaron chasqueados. Por eso le dice: será amargo en tu vientre. Versículo 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y a veces decimos: ¿por qué es que pasaron por eso? Vemos una historia bien similar con los discípulos. Vemos que a pesar de que el Señor les había explicado, ellos creían que Jesús iba a restaurar el reino de los judíos. Pero cuando Cristo murió, fue crucificado, quedaron chasqueados, quedaron deprimidos. Fueron sorprendidos por la resurrección. Cuando vieron a Jesús resucitado, quedaron sorprendidos, pero aceptaron la comisión que Cristo les dio antes de irse. Y el pueblo adventista que estaba estudiando esta profecía, la misma experiencia que los discípulos tuvieron, la tuvieron ellos. Ellos pensaban que Dios iba a restaurar el mundo en esa época, que iba a venir, y no vino. Quedaron chasqueados. Pero cuando tú te sientes chasqueado, cuando tú te sientes derrotado, es cuando el Señor te puede dar victoria. Y es cuando el Señor les da victoria para que entiendan bien y son sorprendidos de que hay un santuario en el cielo donde Cristo está ministrando. Así como los discípulos quedaron sorprendidos de la resurrección de Cristo, ellos quedaron sorprendidos de que hay un santuario en el cielo. Y también aceptaron la comisión de Cristo Jesús, porque dice el versículo 11, dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y desde 1863 hasta en estos tiempos, la iglesia adventista está avanzando. En algunos lugares avanza rapidísimo. Algunos que estuvimos allá en la conferencia general escuchamos historias de cómo el Espíritu de Dios y la iglesia está avanzando en partes del mundo como fuego. En otros lugares no tanto. En algunos está la luz, ¿cómo se dice? Parpadeando, flickering, parpadeando. Pero ¿qué dice la escritura que leímos de Elena G. White? Piensa que va a caer la iglesia, pero no. Porque la iglesia no la lidera
los hombres, sino Cristo Jesús. Él está en control. Él está en control de su iglesia. Y esta iglesia militante va a ser la iglesia victoriosa. Y tú y yo somos parte de ella. Y el Señor quiere que esta iglesia no esté parpadeando, sino que esta iglesia esté con fuego. Fuego. Y ese fuego comienza en cada individuo que está aquí en esta mañana. Somos el remanente de Dios, no hay duda. Dios nos ha llamado a pertenecer a esta iglesia que Elena G. de White dijo, no lo llamemos denominación. Este es un movimiento profético que estaba escrito en la profecía, que iba a surgir, que iba a entender las profecías, que iba a entender la doctrina del santuario, de ese librito que estuvo cerrado, que iba a guardar los mandamientos de Dios, que iba a tener el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. ¿Para qué? Para anunciar, dar una alerta final a este mundo que está pereciendo. Y tú y yo pertenecemos a esta iglesia. Qué privilegio y qué responsabilidad a la misma vez. Y la pregunta es, ¿queremos que nuestra iglesia aquí en Arlington Central sea una iglesia de fuego? Yo les pregunto, sinceramente, ¿quieren que esta iglesia sea una iglesia de fuego? Estoy buscando, a ver. Pues como les digo, los sermones no están hechos, pero depende de la reacción. Si hay leña, hacemos fuego. Podemos acortar esto en 4 sermones, pero si hay leña, de aquí a diciembre, hermanos, necesitamos entender muy bien esto. Porque muchos de nosotros no estamos testificando. Y hay algunas razones por las cuales la Biblia nos dice que quizás no lo estés haciendo. Porque es la única razón por la cual nosotros existimos. Hay algunos que le decían hermana G. de White, si ya Cristo viene, y dice, vivamos como si Cristo viniera hoy, pero hagamos planes como si Cristo viniera en 1000 años, pero estar listos hoy. Tenemos que cumplir la misión, hermanos. Dios te ha escogido a ti, a mí, a cada uno de ustedes, a los niños, porque ellos también van a predicar y terminar la predicación. Estamos en esta iglesia para compartir este último mensaje y lo vamos a entender bien para que sea natural el que tú lo compartas. ¿Quieres hacer eso? ¿Te comprometes? A ver, los que se comprometan, pónganse de pie y nos comprometemos con el Señor. Y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana estamos puestos de pie, Señor, porque tú nos has llamado a este movimiento que tiene un propósito de dar la última advertencia a este mundo que perece. Señor, prepáranos,
ayúdanos a entender nuestra comisión, nuestra misión para estos últimos días. Que ninguna otra cosa, Señor, ocupe nuestra atención, sino que nuestra suma atención sea predicar el mensaje de los tres ángeles. Que cada departamento pueda hacer así su meta. Que cada persona pueda cumplir con esa meta. Y así estamos puestos de pie, Señor. Quizás algunos nos sentimos incapacitados para ello. Pero Señor, tú cuando llamas, capacitas. Y tú has llamado a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada adolescente, a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cumplir con esta misión. Por eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en estos sábados y nos llene para cumplir con la misión que tú nos has dado. Gracias por esta responsabilidad, este privilegio, pero sabemos que tú vas a terminar la obra por medio de aquellos que se dejen usar por ti. Gracias, Señor, porque sabemos que en cualquier momento tú puedes venir. Y en esta mañana estamos listos, porque la sangre de Cristo Jesús nos justifica. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Derrama tu Espíritu en nuestro medio. Derrama tus bendiciones a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.